Ojo, pues porque esto va dedicado a todos los que llegaban y escribían: ojo, hay que tener cuidado con Bolivia, ningún rival es pequeño, no hay que subestimar. A Bolivia se le gana jugando bien, regular o mal. Aquí no nos ha hecho ni un gol, no nos ha sacado ni un empate y mucho menos nos ha ganado. Por ahí me sacaban el otro día: no, pero es que nos ganó un amistoso en Villavicencio. Amistoso en Villavicencio. Estamos hablando contexto eliminatorias sudamericanas. Tanto en Bogotá como en Barranquilla se le atendió a Bolivia y hoy no fue la excepción. Colombia le ganó sin jugar un partido espectacular, porque no nos digamos mentiras, Colombia con este nivel... Ay, es muy complicado que avance en la primera fase de la Copa del Mundo. Copa del Mundo a la que ya clasificamos afortunadamente, aunque no nos digamos mentiras. Todos sabíamos que la selección Colombia iba a estar en el Mundial 2026, hace como unas 6 fechas tranquilamente, pero faltaba que FIFA hiciera la publicación ahí en su feed para que todos creyeran que sí era real. Yo siempre preguntaba lo mismo: ¿y es que quién nos va a sacar? Bolivia, Venezuela. No, hombre, no. Si fueran todavía 4.5 y yo estaría ahí con la guadaña acá, pero no, es que son 6,5. Y Colombia históricamente en las eliminatorias todos contra todos, ¿en qué puesto usualmente ha quedado? En el quinto o en el sexto, es el lugar de Colombia y siempre ronda por ahí. Incluso en esta eliminatoria se vio ese nivel, electrocardiograma, un sube y baja en donde fue capaz de ganarle a Argentina y a Brasil en condición de local, pero empató contra Paraguay y Perú también en Barranquilla. Hoy afortunadamente le ganó a Bolivia, como es un tema de ley, como es un tema de trámite. Incluso por instantes el equipo se le veía como ido. De hecho, a la videoreacción la gente no llegó puntual, no llegó en el instante en el que se pidió que llegara, sino que todos llegaron ahí como tranquilos, porque este era un partido de onda muy recreativa. Yo les digo aquí totalmente la verdad, voy a ser completamente honesto con ustedes. Este no es un partido que como que a mí me apasione, que saque mi fuego sagrado, como que a mí me recontramotive. Yo llegué, veo Colombia, Bolivia y yo como, bueno, lo tiene que jugar, toca ganarlo, ¿no? Yo hubiera querido que Colombia hubiera sellado su clasificación hace rato y que estos partidos ya sirvieran más como una preparación para mirar otros futbolistas, como para de verdad enfocarnos en lo importante, que es jugar la Copa del Mundo. Pero no, es que aquí todavía toca celebrar que porque clasificamos. Loco, era para haber clasificado que el día contra quién era, contra Paraguay, contra Perú, pues que esperando contra Bolivia. No, esto tenía que ser un trámite. Y hoy Colombia no jugó un partido espectacular, como les mencioné, pero aún así le ganó 3-0 a Bolivia. Calculen, Colombia sin jugar un partido descomunal le ganó 3-0 a Bolivia. En un instante Bolivia llegó y atacó, y Camilo Vargas hizo unas atajadas, y sí, porque para eso también está el portero. Pero no nos digamos mentiras, este partido se ganaba con James al trote, con un poquito de enjundia. Pero es que me querían comparar en un momento a Bolivia con Paraguay cuando vino a visitarnos, con la misma Perú. No, 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 es que es un tema distinto. ¿Ustedes creen que yo decía eso gratis? Eso de que es la única selección contra la que de local me puedo agrandar. No, yo no lo decía gratis. Contra el resto no me puedo agrandar. Contra ninguna otra. Bolivia solo le ganó de visitante a Chile. Y esto es como el cometa Halley. Pasa casi cada 30 años, algo así. Entonces Bolivia volverá a ganar en condición de visitante por ahí sí, de aquí a unos 30 años. Y cuando aparezca una Chile así de pauperada, una Chile eliminada, horrible, que esa fue la única selección a la que Bolivia le pudo ganar en estas eliminatorias en condición de visitante. Pero me la querían vender como, oh Dios mío, es que Bolivia no es que esté muy bien, pero es que Colombia está muy mal. Y de pronto por ahí le sea un empate, de pronto va y pierde. Había una impresionante que llegué y leí: no, pero es que es la primera vez que Bolivia llega aquí a Colombia con intenciones reales, con posibilidades reales de clasificar al Mundial. Y yo como, wow, qué miedo, qué miedo. Aduren de por Dios. O sea, escribían unas vainas que yo decía, no, y vean, yo soy consciente, yo soy el primer autocrítico con esta selección Colombia y con este nivel no nos alcanza para pasar la primera fase de la Copa del Mundo. Yo soy consciente de eso. Pero con este nivel alcanza para ganarle a Bolivia, hombre. Incluso yo hubiera metido a Dairo Moreno antes.
¿Qué yo les digo? En términos generales tuvimos un primer tiempo interesante. Yo diría que una media hora en donde le llegamos de todas las formas posibles al arquero boliviano Lampe. Llegó y sacó una en la línea, sacó otra al costado, ya no sabía qué hacer el portero Lampe. Muy buena proyección de Santiago Arias, que debo reconocerlo, yo llegué y le pegué en el análisis previo al cotejo, pero me convenció. Gran partido, respondió. También hay que decir contra Bolivia, pero de todas maneras respondió. Muy buena proyección, ahí hizo el tándem con James Rodríguez y se le llegaba a Bolivia. Se sabía que en algún instante iba a caer el gol. Incluso el gol cayó y a mí me sorprendió. O sea, todos los que estábamos ahí en la bioreacción, llegó y nos sorprendió ese gol porque fue una buena proyección, una combinación entre Santiago Arias, pase para James Rodríguez y James le pegó de primera, como por joder, pues llegó y le pegó de primera. Y el portero un poquito como que se come el gol, como que lo sorprendió el disparo de James, lo ubicó bien y el portero como que le faltó meter un poquito más la mano y por eso se le va 1-0. Listo, se acabó lo que se daba, pensaba yo, porque de ahí en adelante Colombia bajó la intensidad, bajó el ritmo, no le llegó demasiado a Bolivia, como que dijo, listo, me liberé, ya le metí el 1-0, ya este partido se acabó, Bolivia no tiene más. Y vean que Bolivia antes de eso había tenido ese disparo de Miguelito Terceros que casi sorprende al portero Camilo Vargas, pero más allá de esa oportunidad para la selección verde, no había tenido demasiado. En el segundo tiempo sí la cosa cambió, Colombia se empezó a quedar, Bolivia empezó a meter el pie en el acelerador, comenzó a atacar, Camilo Vargas nos comenzó a salvar. Yo llegaba y veía eso y yo decía, ¿pero qué está sucediendo aquí? Bolivia nos está haciendo disparos. Estamos aquí en Barranquilla, Bolivia nos está haciendo tiros. ¿Qué está sucediendo? Hasta que Néstor Lorenzo por fin le cayó el 20, por fin encontró unas ideas coherentes y dijo, el equipo se me está quedando, el equipo se me está cansando, debo hacer modificaciones porque o si no aquí básicamente se va a presentar un escándalo cuando no se tenía que presentar de ninguna manera. Entonces llegó y sacó a James Rodríguez, metió a Juanfer Quintero y ahí sí se acabó lo que se daba porque Bolivia, al darse cuenta de que quizá podía empatarle a Colombia, llegó y se animó y empezó a atacar, empezó a dejar espacios. Y Bolivia, a pesar de que en este cotejo no cometió errores tan groseros como sí los cometió en el partido contra Venezuela en condición de visitante, de todas maneras quedó muy descompensado atrás y Juanfer Quintero con espacios es letal. Llegó y le puso una pelota a John Córdoba y John Córdoba, que en el primer tiempo se había comido unos goles inauditos que todos estábamos diciendo como, ay, John Córdoba, ¿cuántas necesitas? Recuperó la confianza. ¿Contra quién más sino Bolivia? Por eso la miniatura dice, gracias por existir, Bolivia. Y afortunadamente John Córdoba le retribuyó esa confianza al técnico Néstor Lorenzo y marcó el 2-0, se quitó la camiseta, celebró con Mojica, celebró con el técnico, llegó e hizo así como que él no está escuchando todas las críticas que le dicen, pero John Córdoba también debe ser autocrítico, porque tú te has comido muchos goles inauditos, entonces esto no solo es cuestión de hacer así, sino de atinarle al arco contrario, porque sí, hoy le hizo gol a Bolivia John Córdoba, pero en otros partidos no le ha resultado al delantero de Colombia. Luego era cuestión de tiempo para que cayera el tercero, ya había ingresado el gran Dairo Moreno, y si hablo de Dairo Moreno, usted sabe, ¿no? Hemos clasificado a la Copa del Mundo. Entonces, a la salud no solo de Dairo, sino de la Selección Colombia y de todos los que somos hinchas de la Selección Colombia y alentamos a nuestra relación tóxica más prolongada en el tiempo. A su salud. ¡Ah! Fantástico. Entonces ingresó Dairo Moreno. Todos queríamos que marcara gol Dairo Moreno, pero no lo marcó él debido a que se fue Luis Díaz, una pelota que recuperó Campas que también había ingresado en esa ventana de cambios. Llegó, la recuperó Campas, se la puso a Luchito Díaz se va por el costado, llega a hacer un enganche para aquí, para allá. Y Juanfer Quintero, que no estaba sino que llegó, y a veces en el fútbol es mejor llegar que estar, él acompañó la jugada hasta el final. Y Luchito Díaz hizo un enganche, le dejó la pelota a Juanfer Quintero. Juanfer Quintero, con la clase que lo caracteriza, llegó y definió al otro costado. Suavecito, parecía una recocha debido a cómo hizo el estilo del disparo. Metió el 3-0 y listo, se fue a celebrar allá con la gente en el costado de la tribuna. 3-0 sin brillar, porque es un triunfo por goleada de Colombia
sin hacer un duelo descomunal, sin que yo dijera, oh Dios mío, es que le tiró el arco abajo a Bolivia. No, jugó media hora bien, luego quitó el pie del acelerador, dejó que Bolivia como que se animara, hizo unas tapadas Camilo Vargas, los cambios le sirvieron a Colombia, Juanfer Quintero con la asistencia de John Córdoba, golazo, le quitó la camiseta, celebró. Luego Colombia, ya con una Bolivia totalmente partida y entregada, pues encontró los espacios, tercero Juanfer, listo, a celebrar, clasificamos a la Copa del Mundo sin celebrar demasiado. Esto es como un puñito y listo, bien, bien Colombia, bien, pero tampoco es como, Dios mío, echemos pólvora, volvámonos locos, echémonos maicena, no, tampoco, porque es que 4.5 era una cosa, 6.5 es otra cosa, se sabía que Colombia iba a clasificar, pero había que hacerlo para que la FIFA publicara en su feed Colombia clasificada oficialmente a la Copa del Mundo. Ya entonces en nuestra mente aparecen otros menesteres. El principal es, bueno, del bombo 1 contra quién nos tocaría, que si contra Francia, contra España, empiezan a mirar esas cosas, ¿sí? Bueno, del bombo 2 evitamos a esto, el bombo 3, ya uno empieza a hablar de eso. Eso es lindo, empezar a hablar de eso. No, que si nos faltan estos puntos, que yo no sé qué, que si arañamos por acá, que no. No, hay que hablar de cosas de mundial, ¿sí? Porque, por ejemplo, los chilenos, los peruanos no pueden. Séptimo mundial al que clasificamos, no hemos clasificado a tantos. Afortunadamente existe Gianni Infantino con su idea de los 48 equipos nacionales en la Copa del Mundo, o si no esto sería aún más complejo, todavía no estaríamos asegurados si fuera con los 4.5, pero séptimo mundial al que clasifica la selección colombiana de fútbol. Pero el asunto es que después del 3-0 se esperaba que quizá llegase el cuarto gol, obra de Dairo Moreno, pero no, Colombia decidió quitar el pie del acelerador, llegar irregular, hacer el típico fulbito del 5 al 8, del 8 al 23, del 1 al 15, así le empezaron a mover para un lado y para el otro. El árbitro argentino se dio cuenta que eso ya no daba para más y finalizó el encuentro. ¿Y a Bolivia cómo se le ganó? Se le ganó con un poco de enjundia, con algo de fútbol, con unas combinaciones interesantes por momentos, con chispazos, con cierta definición, con algo de calidad y ya, pero sin hacer un duelo descomunal. Por eso a mí me sorprendía en la semana la gente que decía, no, pero si Bolivia viene y nos hace un partido más difícil. Y yo como, Dios mío, es que es Bolivia contra Colombia. No. Ahí no había nada, hombre. Se clasificaba, incluso se clasificaba con el empate, incluso hasta perdiendo, creo que se clasificaba porque Venezuela llegó y perdió 3-0 en la despedida oficial de Messi por eliminatorias ante su gente. Entonces, no, estábamos clasificados por descontado. Es que una cosa, vuelvo les digo, una cosa 4.5, otra 6.5, o sea, clasificar para Colombia en este estilo de eliminatoria es un trámite, debería ser un trámite. Nosotros debimos haber clasificado hace 4 o 5 fechas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para en estas jornadas oficiales FIFA estar ya preparando al equipo para la Copa del Mundo, estar mirando alternativas en el mediocampo, en la defensa, en la delantera, para eso, no para estar ahí sufriendo, agarrados aquí el cogote con las gónadas de Corbati, no, hermano, no, ¿por qué? Todo por la inoperancia de este cuerpo técnico, que no crea que porque nos clasificó al mundial, entonces, oh Dios mío, ya le perdonamos todo. No. Piensen en lo siguiente, Rueda en la eliminatoria anterior le ganó a Bolivia y a Venezuela. Rueda también hubiera ido a la Copa del Mundo si hubiéramos tenido 6,5 cupos, pero no. Rueda fue torpe porque decidió, por las ganas de aceptar, dirigir la selección Colombia rápido, decidió ahí agarrar ese fierro caliente, pero no, Rueda debió haber esperado, no fue vivo. Porque eso se sabía, hace rato se sabía que rumbo al 2026 iban a ser 6,5 selecciones las clasificadas. Entonces Rueda, si lo hubiera esperado, hubiera dicho, no, yo voy a esperar. Hubiera dirigido en esta eliminatoria y nos hubiera llevado Rueda al Mundial. Y ahora ustedes miren, no, pero Rueda, ¿qué tanta diferencia entre Rueda y Néstor Lorenzo? O sea, Rueda quedó tercero en la Copa América, Lorenzo quedó segundo en la Copa América. Hay un puesto de diferencia. Tampoco nos digamos, pues. ¿Y contra quién perdió Rueda? Rueda perdió contra Argentina en semifinales de la Copa América por penales. Lorenzo no fue capaz de llegar a los penales ante Argentina. Entonces, pues así que hay una gran diferencia, pues a mí que me digan. Y además Lorenzo, aclaremos de una, dirigió toda esta eliminatoria. Toda. De principio a fin. En cambio, Rueda no tuvo esa oportunidad. Rueda agarró al equipo, creo que fue después de la fecha 4, por ahí, agarró el equipo Rueda. Porque aquí me quieren vender como que Lorenzo es el inventor del fútbol colombiano, que nos reinventó.
Y yo veo una selección Colombia por momentos lenta, por instantes parsimoniosa, un equipo que carece de intensidad, que para ganarle a Bolivia, para golear a Bolivia, le alcanza y le sobra, pero para disputar un mundial y aspirar a algo como unos cuartos de final, mínimo unos cuartos de final de la Copa del Mundo, no, no alcanza, con esto no alcanza. El que esté convencido de eso es que está muy borracho, loco, es que con Dairo ya estaban sirviendo ahí, porque no, con esto no alcanza. No, se sabía que Bolivia se le iba a ganar con Lorenzo, sin Lorenzo, con el enfermero ahí dirigiendo a estos tipos, estos en automático. Bolivia se le gana en automático. Entonces no me vengan aquí ahorita con que, oh Dios mío, es una cosa impresionante. No. Salgamos de los cuentazos porque en este país nos encanta vivir de cuentazos. Revisemos por aquí el uno por uno. Camilo Vargas apareció cuando lo llamó Bolivia a la acción, sobre todo en el arranque del segundo tiempo donde Colombia se quedó totalmente. Camilo Vargas hizo unas buenas atajadas. En el primer tiempo casi lo sorprende Miguelito Terceros con ese disparo, pero afortunadamente para él y para la selección Colombia no ingresó ese tiro. Luego los de atrás, Lucumí, Davinson, estuvieron seguros en términos generales. Mojica me gustó su subida, pero no tanto como la de Santiago Arias. Debo hacer fe de ratas aquí porque yo a Santiago Arias le pegué cuando estaba haciendo el análisis, pero me gustó mucho el partido de él, incluso hizo asistencia, se proyectó, fue fundamental también en el segundo gol. Él es el que hace el primer pase ahí para que pueda progresar la jugada luego con Juanfer, que se la pone a John Córdoba. Entonces, bien Santiago Arias, vean, se lo estoy reconociendo para que no digan, este tipo no de los partidos, solo les pega por el nombre, ¿no? Bien Santiago Arias. Cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerlas, con la salvedad que fue contra Bolivia. ¿Sí? Todo bien, pero fue contra Bolivia. Ahora, del mediocampo. Ríos no tuvo un partido tan auspicioso. Lerma tampoco. En un instante yo dije como, está sobrando Lerma. Lerma se me hace que se demoró en sacarlo. Incluso no cambió demasiado porque sacó a Lerma, pero metió a Portilla. Eso fue muy al cierre. Yo decía como, Bolivia un equipo que no nos ataca, no nos sobra como un volante, yo lo pensaba. También en un instante James Rodríguez estaba muy cansado, aunque James hay que reconocerle que 30 minutos jugó bien, movió al equipo, tuvo jugadas peligrosas, convirtió el gol. Luego de ahí en adelante, minuto 35 para arriba, le costó un montón a James. Le cuesta un montón a James. En el arranque del segundo tiempo se le vio lento, se le vio lejos de las jugadas. Le cuesta a James, no está para todo el partido. O sea, me da tristeza con él, pero no está para todo el partido. Aunque fue elegido por la aplicación como el mejor de la cancha, pero no está. Para la intensidad de una Copa del Mundo no está James Rodríguez, no. O si quiere estar, tendrá que prepararse una locura, porque no, contra Bolivia sí, te va a alcanzar, obvio que te va a alcanzar, hombre. John Arias, el sacrificado eterno de Néstor Lorenzo, le incomodó la posición, no hizo buenas entregas, no fue un gran partido de John Arias en términos generales, pero dentro de todo aportó, como Luis Díaz, que hizo la asistencia para el tercer gol. En unos instantes llegaba y se enredaba, pero también es verdad que eso sucedía porque nadie le pasaba, nadie lo apoya, nadie lo ayuda. Eso no solo sucedió con Luis Díaz, sino con otros futbolistas. Me acuerdo de una jugada de Santiago Arias que le estaba esperando que alguien le pasara, tenía que pasarle Ríos y Ríos le pasó tardísimo. O sea, es una selección con unos jugadores estáticos que llegan y miran y miran y miran y esperan pues que el compañero que la reciba se pase unos 4 y haga un gol espectacular. Y no, viejo, hay que moverse, muy quietos, muy estáticos. Y vuelvo y menciono, contra Bolivia alcanza, sobra. Ahora, contra otras selecciones se ha visto que no. Contra Perú, contra la Perú eliminada, no alcanzó de local. Y contra Paraguay tampoco alcanzó de local. Entonces, esas cosas son las que hay que reevaluar. Porque uno no se puede meter mentiras, llegar al mundial con mentiras y luego decir, uy, ¿qué habrá sucedido? Si yo pensaba que teníamos la mejor selección del mundo. ¡No! Por eso uno no se puede meter mentiras. John Córdoba, me alegra que John Córdoba haya convertido el gol. Ojalá esto sea como una retomada de confianza para él y que se llene de motivos para empezar a marcar goles contra rivales mucho más complejos que Bolivia. Bueno, revisemos por aquí las modificaciones. Juanfer Quintero cambió el curso de las cosas para bien. Gol y asistencia. Entonces se le reconoce a Juanfer Quintero. Bueno, una cosa que no es novedad. Juanfer Quintero, yo incluso en el análisis previo lo había remarcado, que es un tipo para tenerlo en cuenta, obviamente, y con espacios más letal. Hamilton Campas no fue
descomunal, pero sí hay que reconocerle que él es quien quita esa pelota para que arranque la jugada del tercer gol. Entonces, aunque sea, entró despierto este partido. Portilla ya muy al cierre, Dairo Moreno como para hacer el meme, como para decir, bueno, vean, Dairo estaba sirviendo el amarillo de Manzanares allá en la tribuna y va a jugar el partido, más que todo para eso. Hizo un toque, alguna participación, pero nada del otro mundo, como diría el doctor Sarmiento. ¿Por qué? Pues porque ya Colombia estaba en modo conservación, en modo sacado del partido, en modo códigos del fútbol. Entonces por eso Dairo Moreno no pudo tener una mayor aportación. Lo mismo que Marino Inestrosa, que ingresó netamente por planilla. Yo lo hubiera jugado con Marino Inestrosa desde tiempo atrás. Hombre, este era un partido para explotarlo por las bandas y para hacer tiros de media distancia. Colombia, a mí se me hace que en el segundo tiempo se demoró mucho en realizar algo que se caía de Maduro. De la Bolivia, Lampe, ¿cuántas salvó? Sí, sin mirar, yo les digo que salvó 4. A ver, 5, casi le acierto. Bueno, 5, salvó 5 y le metieron 3. Ah, salvó 5 y le metieron 3. Para los que me decían, no, Dios mío, vamos a jugar contra una selección inexpugnable, queremos... Por favor, Dios. Ahora todos ustedes creen que siempre vamos a enfrentar a Ecuador para... Bueno, no hay rivales de rivales. Y piensen en lo siguiente. Esta Bolivia, que me la vendían como, no, es que ahora sí tiene posibilidades reales de clasificar al Mundial. Bueno, contra una Bolivia con posibilidades reales de clasificar al Mundial. Bueno, contra esta, sin hacer un partido descomunal, ganamos 3-0. ¿Qué van a decidir? Luego, de los de atrás, uy, cómo se le complicó a Jaquín y a Morales. Uy, Sagredo fue el peor de la defensa de Bolivia, si es que le podemos llamar a eso defensa. Entre Santiago Arias y James Rodríguez le hicieron papilla que a Sagredo. Del mediocampo, Vaca desapareció, Robson Mateos una que otra cosita, pero no le alcanzó. Villamil un fantasma, yo que lo comparé con James y lo empaté, pero Villamil un completo fantasma, perdió sus poderes apenas salió del alto, ni pan ni agua. Sino otro fantasma, Miguelito, el disparo y no mucho más. Fernández algo intentó, pero no fue suficiente. De los que ingresaron, nadie modificó el curso de las cosas para bien. Uno que otro tiro de Bolivia, pero nada así como para uno sentirse recontra nervioso. Era cuestión de que el técnico de Colombia moviera algunas piezas y listo, era partido terminado. Y así fue, señoras y señores, partido terminado. Colombia le ganó 3-0 a Bolivia, le pudo haber ganado por más, quitó el pie del acelerador en un instante y el asunto es que se ha cumplido el trámite. Hemos clasificado a nuestra 7ª Copa del Mundo. Hagamos un recuento. Puede que Chile 62, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Brasil 2014, Rusia 2018, debe haber sido Qatar, pero somos unos imbéciles, pero el asunto es que no fue Qatar. Y ahora Estados Unidos, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México 2026, United 2026, nuestra 7ª Copa del Mundo. ¿Y ustedes creen que con este fútbol que Colombia presentó ante Bolivia nos alcanza como para ilusionarnos en la Copa del Mundo, como para llegar a 16avos, aunque sea, porque recuerden que ahora es grupos, 16avos, octavos, cuartos, semis, final? Ahora es así el asunto, porque son 48 selecciones, por lo tanto hay una fase más. Entonces, con este fútbol alcanza. Hay que mirar otras cositas. A mi modo de ver, Colombia tiene una selección vieja, una selección que se cansa muy rápido y que debido a que el fútbol de hoy en día requiere una intensidad más alta, con esto no nos alcanza. Por eso, la alta gravedad que implica que Colombia no haya clasificado antes para revisar en estos partidos oficiales de fecha FIFA más jugadores y más alternativas es muy compleja. Pero ojalá se tomen estos amistosos. Este último partido contra Venezuela, la convocatoria que ya hizo, pero este último partido de Venezuela hay como para mirar, pero sobre todo los amistosos que sirvan para revisar en unas posiciones en donde Colombia pueda tener algo más de intensidad, porque en la Copa del Mundo yo tengo serias sospechas sobre si con este nivel alcanzará. Por el momento hay celebración, no una celebración descomunal, espectacular, como cuando clasificamos a Brasil después de una ausencia de 16 años, aquí es una ausencia de 8 años, es cierto que habíamos faltado a Qatar 2022, pero más por estupideces propias que por otro asunto.
Pero aquí tampoco es que hubo una celebración eufórica para salir a cortar las calles y para echar pólvora, no. Es una cosa que se veía venir, es una cosa que se esperaba, es una cosa que estaba dentro del trámite, dentro de los requisitos de ley. Colombia cumplió, le ganó a Bolivia, como era obligación, como lo dictaba y como lo pedía la historia. Y Colombia está metida en una nueva Copa del Mundo. ¿Hasta dónde llegaremos con este fútbol? Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este triunfo de Colombia que se ha metido a un nuevo mundial y por lo tanto me da más videos a mí? Yo más que contento. Ya saben, yo soy Brandon Cavani. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Chao.